¿No se escucha, ingeniero? ¿Qué pasó, Inge? ¿Se fue el audio? ¿Se me quedó congelada la imagen? ¿Qué pasó? No se escucha el audio, no se escucha. ¿Me escuchan? ¿Se escucha el audio, muchachos? Sí, ingeniero, ahí sí se escucha. Ok. A ver, vamos a ver un ratito. Hay unos problemitas técnicos acá que hemos cambiado de internet, de Claro a Wing, que decían que era mejor y está fallando un poquito el Wing. Pero ahorita empezamos, un ratito, un ratito. No, hombre, Inge, claro, lo mejor. Y bueno, acá eso es lo que dicen los muchachos, que mejor es Wing, pero yo lo veo. Sí, sí. A ver. Un ratito, voy a salir, muchachos, y voy a entrar al toque, ¿ya? Porque parece que se desconfigura mi programa. Unos segundos nomás. ¿Se nota la pantalla, muchachos? Todavía no. ¿Se ve Sí, mi ya se ve. pantalla del curso? Sí, Nada. sí. ¿Ya se ve? Bueno, acá me sale un mensajito que mi conexión a internet es inestable. Por si acaso, algunos problemitas me lo hacen saber, muchachos. Es un problema acá del sistema en Piura. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, el título desapareció, no sé por qué, pero vamos a hablar de este tema, ¿ok? Sobre los equipos e instrumentos de medición eléctrica. Hoy nos toca ver este tema, ¿de acuerdo? Es para que un poquito conozcan toda la cantidad de instrumentos y equipos que existen en la industria de la energía que se Se utiliza quedó para la hacer pantalla mediciones. congelada, ¿De ingeniero. acuerdo? Su ¿Perdón? pantalla ¿No se congelada. ve? Se quedaba estática ahí su pantalla. A ver, un ratito, muchachos. Déjenme llamar al técnico que justo está por aquí. Muy bien, ya está subiendo el técnico para que chequee, porque está congelando también acá. Y sale de manera intermitente problemas con el internet. Ahorita viene el tigre, ¿ya? Bien. Como les estaba comentando, muchachos, en el tema de los equipos que antiguamente, porque también lo voy a tocar en el curso, eran analógicos, ¿no? Funcionaban por el campo eléctrico y el campo magnético. De hecho, lo chequen acá.
¿Por qué no puedo compartir mi pantalla? Se congelado. No sé qué. A ver. ¿Y por qué se abrió? Ahí había un título. ¿Qué pasó? Es de está en blanco esta diapositiva. Está en blanco. Wow, ya no importa. Sí. Ya no importa. Ok. Ya. ¿Ya se ve la pantalla, muchachos, o no? Sí, ingeniero, ya está normal. Hola. Sí, sí se ve, Ige. Ok. Entonces empezamos. Ya, correcto. Ahora sí. Para hablar de toda la locura de los equipos para medición de magnitudes eléctricas, que son los que más se utilizan en el mundo, acá en el Perú también, vamos a hablar un poquito de la metrología. ¿Ya? Ahí le voy a poner, ahí está el concepto. Yo no sé si... A ver, Percy Valladares, ¿puede leer lo que dice ahí, el primer párrafo de la diapositiva? A ver, Percy, lee nomás, aunque no te vea, lee tú nomás. ¿Qué es lo que dice en voz alta? Es la ciencia de las mediciones, un sistema de unidades. ¿Ya? ¿Qué más? Define una unidad de medida para cuantificar cada magnitud física. La cuantificación se realiza a través de la comparación con un patrón de referencia o empleando un instrumento de medición. Muy bien. Es una ciencia, ojo, que la metrología es una ciencia, ¿no? Que usa la ingeniería justamente para hacer mediciones, ¿no? Y todo lo que han creado los ingenieros y todos los expertos en la parte eléctrica está basado en esta ciencia. ¿De acuerdo? Y fíjense que leyó nuestro ingeniero lo que dice, la cuantificación se realiza a través de la comparación con un patrón. Más adelante, cuando veamos los equipos, una de las razones por las que se calibran los equipos es justamente porque hay que cumplir con este concepto de la metrología. Si tú tu padrón no lo calibras, ¿no? Para efectos técnico-legales, pueden objetar tu medición, ¿no? Incluso ha habido empresas que han llegado hasta juicios. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa que te hace juicio te dice, sí, pero esa medida no es porque tu equipo está descalibrado, por lo tanto, esa medición no vale, ¿no? Y uno se puede meter en problemas, ¿no? Sobre todo cuando los cálculos de la parte eléctrica, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de vatios, significa muchísimo dinero, ¿no? Bien, a ver, un poquito para hacerlo más dinámico, para que no se me aburran. A ver, Joel, que te veo atento. ¿Qué dice el segundo párrafo? Hablando de la metrología. Joel Córdoba. A ver, ¿sí puede leer? Sí, ¿me escuchas? Dale, te escucho Así, clarísimo. muy bien. Sí, así un patrón es una medida ma- Materializada. materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno de o varios valores conocidos de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición. Los patrones pueden ser primarios, secundarios, Dale. nacionales o de trabajo. El Ok, patrón primero es aquel que representa la más alta calidad. Metodología de una unidad, paseo de una unidad, dividida el patrón secundario, es el que se compara directamente contra un patrón primario. ok. Muy bien, gracias, Joel. Miren, el patrón primario normalmente son equipos de altísima calidad, ¿no? Por ejemplo, las empresas que se dedican a la calibración compran ciertos equipos, ¿no? Y los tienen ahí como en un santuario,
que es el equipo primario, el equipo patrón con el que comparan las medidas, ¿no? Por ejemplo, se vence la fecha de calibración de un equipo, se le envía a una empresa que esté certificada, homologada en el tema, y él coge ese patrón que es otro, hablemos de un amperímetro. Coge un amperímetro patrón y el amperímetro patrón ponen una carga ahí y el amperímetro dice, bueno, la corriente que está pasando ahorita en este circuito son 5.4 amperios, ¿no? Entonces lo conectan en paralelo con el equipo que van a calibrar y verifican si realmente el equipo que ustedes envían a calibrar está marcando exactamente igual que lo que marca el patrón primario. Hacen varias mediciones y si todas las mediciones coinciden o están dentro del rango, incluso del valor del error, porque todos los instrumentos tienen un pequeño error que está en porcentajes, recién la empresa lo valida, ¿no? Lo valida y lo certifica y te da un certificado donde dice la compañía tal certifica que el manómetro, el amperímetro, el voltímetro o el equipo tal no se encuentra calibrado desde el día de hoy hasta dentro de 6 meses para algunos equipos o hasta dentro de un año para otro tipo de equipos, ¿de acuerdo? Bien, entonces la metrología se dedica a esto. Seguimos. Ahora sí voy a leer un poquito yo para no se tenga mucho tiempo. Dice, hay un patrón nacional que es el reconocido por decisión oficial nacional. Estos patrones que tienen varias empresas que se dedican a la calibración, normalmente los tiene INACAL marcándolos al milímetro, ¿no? El INACAL, para su conocimiento, es una institución, ¿no? Pública-privada, porque tiene recursos del Estado, pero también hay recursos de las empresas privadas, que significa Instituto Nacional de Calibración. Eso significa INACAL. Entonces, esos patrones nacionales para este tipo de equipos, cuando se envían a calibrar, ¿no? Están fiscalizados por el INACAL y hay que pagar, evidentemente, ¿no? Que son, tal como dice ahí el texto, nos sirven de base en el país, ¿no? Con respecto a lo cual se fijan valores de todos los otros patrones de la magnitud concernente. Este patrón es frecuentemente un patrón primario, ¿no? Que es el equipo principal que está cuidado y súper protegido. Por último, el patrón de trabajo es el que habitualmente se usa en el trabajo y se contrasta por comparación, ¿no? Entonces, hay una pregunta ahí en la diapositiva y con la figurita que ven ahí al costado, dice, ¿qué instrumentos o equipos de medida existen? ¿No? Bueno, para medir la masa están las balanzas, ¿no? O los catarómetros. Y las balanzas tienen que estar calibradas, ¿no? Yo no sé si les ha pasado cuando se van al mercado y les venden 1 kilo de pescado y no les dan 1 kilo, sino les dan 900 gramos, ¿no? Porque incluso algunos palomillas en el mercado manipulan la balanza. ¿De acuerdo? Pero las balanzas, si hablamos de una balanza para un trabajo serio que requiere de hacer combinaciones de masa, pues tiene que estar correctamente calibrada. Ahora, ¿cómo se llama el equipo o el instrumento que mide la masa? Balanzas. Balanzas hay de todo tipo, desde grandotas, chiquitas y hasta pequeñitas, hasta para medir microgramos, ¿no? Sobre todo en los laboratorios químicos. Después, ¿cómo se llama el instrumento que mide el tiempo? Es otro instrumento, es el cronómetro. No solamente el cronómetro se usa para medir tiempos, ¿no? Bueno, por ahí en el texto dice que también los calendarios es otra forma de medir un tiempo más largo, porque el calendario se mide en días, semanas, meses y años, ¿no? Antiguamente no hay los relojes ni los cronómetros de alta tecnología de hoy día, y antes el tiempo se medía con un reloj de arena. Y la arena comenzaba a caer una vez que se terminaba un poco, digamos que prehistórico de medir el tiempo, pero eso es lo que se utiliza. Normalmente son relojes. ¿Qué otra cosa? Se miden los ángulos, ¿ya? ¿Con qué se miden? Hay un equipito que se llama un sextante, ¿no? En el colegio, no sé si se acordarán que teníamos que comprar el transportador, ¿no? Una reglita que tiene ángulos, uno medía, también uno tenía que poner, según lo que decía el transportador, el ángulo
que se generaban, que daba el profe en el colegio. La longitud, ¿con qué se mide? ¿Qué instrumentos hay? ¿No? Hay cintas métricas, que es lo más, digamos, antiguo, lo más que todavía se usa, la regla, ¿no? ¿Y dónde se el odómetro? El odómetro, por ejemplo, yo estoy aquí en la oficina de Gersap y me voy a Somate. Entonces, chequeo mi odómetro y apunto el kilometraje en el que está, ¿no? Kilómetro 25.850 y me voy hasta Somate. Llegando a Somate, tomo nuevamente la lectura del odómetro y el odómetro me dice cuántos kilómetros he recorrido. Ese es para las unidades de longitud, las unidades de distancia, ¿no? Ahora la tecnología ha avanzado tanto, muchachos, que ahora la longitud se puede mirar hasta con láser, ¿no? Tú apuntas una distancia, ¡pac! Lo marca en el lector de la pistola láser, apuntas a otro lado, ¡plin! Se acabó y ahí sale. De aquí a acá hay tantos metros con tantos centímetros. La tecnología ha avanzado increíblemente. Pero por lo bueno, siempre es bueno saber, ¿no? La temperatura, ¿no? Se mide normalmente con termómetros, ¿no? Antiguamente, cuando un niño se enfermaba, le ponían el termómetro en la boca, se lo ponían en la axila, se lo ponían en el recto y sabían si el niño tenía o no tenía fiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque el termómetro es el instrumento que se usa para todo lo que es temperaturas. Ahora los termómetros hay de todos los colores, todas las... Incluso hay termómetros digitales, avanzados tanto que ahora pone la pistola al trabajador en la frente a una distancia de 1 centímetro, disparas el pequeño láser que tiene y te dice, la temperatura del señor es 35 grados. Ok, puede entrar a trabajar. Cuando había COVID, ¿qué se hacía con el termómetro? Se marcaba 37.5, 38, ya se comienza a poner medio rojo el display, la pantallita, el supervisor, un momentito, Samu. ¿Sabes qué? Tienes que irte a tópico para que te saquen tu prueba de PCR, no sé si se acordarán, ¿no? Tu prueba de COVID. Y había casos, pues, en la que salía positivo el hombre y lo mandaban 14 días de vacaciones para que no se muera en el... no contagie a la gente. Bueno, ese es otro instrumento, el instrumento para medir temperatura, termómetro. Para medir presión, bueno, los ingenieros antiguamente usaban el barómetro o lo que comúnmente hasta ahora todavía se utiliza, ¿no? Sobre todo en las instalaciones muy antiguas, los manómetros, ¿no? Te le hacen un huequito a la tubería, si es que la tubería es de agua, de gas, de lo que sea, y ponen el manómetro, lo enroscan, lo sellan bien, y el manómetro es un relojito, ¿no? Donde, así como está en la figurita que les he puesto ahí, ¿no? Y marca la presión del fluido, la presión de crudo, la presión de aire, la presión del aceite que está circulando por esa tubería. En resumidas cuentas, la metrología es una ciencia que se ha dedicado a crear, a inventar formas de medir magnitudes, sean magnitudes escalares, como la masa, ¿no? O magnitudes poco complejas como el tiempo, ¿no? En realidad hay un sistema internacional que se llama el sistema MKS, que dice que las unidades fundamentales son la masa, el tiempo y la longitud. Bueno, ¿Se fue el audio, Inge? Sí. se fue el internet, si les comenté, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Inge, sí lo escuchamos. Hola. Sí, lo escuchamos, Inge, sí lo escuchamos. Ya. ¿Se ve en la pantalla o no se ve? ¿O se fue la pantalla también?
Se fue la pantalla, no se ve. Digo, ¿la pantalla está ahí o se fue también? Se fue la pantalla, no se ve, no se ve. Ya, ok. Se fue la pantalla. Hay que cortarse el pelo. ¿Ya está? Ya estamos, ya está ya. ¿Se ve la pantalla? Se quedó estática, Inge, la pantalla. Ok. Listo. No sé. No se ven las diapositivas, Inge. Hay otro que es el jefe informático. ¿Se ve o no se ve? ¿Ah? Está estático, Inge. ¿Ya se ve? No se ve, no se ve. Acá me sale que estoy compartiendo la pantalla, pero ¿cómo será esto? De compartir. Y ahí ya salieron las diapositivas, Inge. ¿Se ve o no se ve? Nada. A ver, muchachos. Ya ¿Se ve la está, pantalla o ya, nada? Ya se puede ver ya. ya está bien, ya Ok. se ve normal. Listo. Entonces, está hablando de las unidades internacionales, que es bueno recordarlas, porque se sepa que el colegio, ¿no? Dice que las unidades fundamentales son las unidades de medición de las magnitudes básicas, ¿no? Dice, el sistema internacional enuncia hasta 7 magnitudes básicas, que son la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, que es la que nos interesa, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Luz. Los nombres de esas unidades son respectivamente para la masa, para la longitud, se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la corriente eléctrica en amperes, que es lo mismo, la temperatura termodinámica de manera universal se mide en grados Kelvin, ¿no? La cantidad de sustancia, en términos químicos, se mide en mol, no sé si se acordarán del colegio, en moles, y la cantidad de energía luminosa, la intensidad de la energía luminosa se mide en candelas. ¿Ok? Hay una tablita que se la voy a pasar porque tienen que repasar para poder dar el examen. Ahí las tienen, ¿de acuerdo? Esa es la primera tablita, que son las unidades fundamentales del sistema internacional. Eso es por cultura general. ¿Ok? Ahí está el concepto de la definición, por ejemplo, de la temperatura termodinámica, ¿no? Es una fracción de 1 sobre 273.16 la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Estas son locuras de los científicos, ¿no? Lo importante es que sepan. Ahora, ustedes dirán, Inge, pero nosotros usamos los grados centígrados. Sí. Lo que pasa es que hay hasta tres sistemas para medir la temperatura, ¿no? Ustedes se acordarán del colegio. Están los grados centígrados, los grados Kelvin y los grados... ya me olvidé. Ortega, hazme acordar por ahí. Son 3 tipos de grados. Los Kelvin, los centígrados, y los Fahrenheit. Ya me acuerdo. Los Fahrenheit. Bueno, ¿qué más? Un poquito. Yo les he resumido porque es toda una lectura inmensa. Dicen los genios, los gurús de la ingeniería, que también hay unidades suplementarias, ¿no? O derivadas. Y dice el texto, ahí si ustedes lo leen conmigo, dice que en el sistema internacional existen 2 unidades suplementarias que se aplican a las magnitudes, que son el ángulo plano y el ángulo sólido, como se enuncia a continuación. ¿En qué se mide un ángulo plano? Bueno, aparte que se mide con un transportador, los ángulos también tienen 3 sistemas de medida. ¿Se acuerdan del colegio? Se miden ángulos sexagesimales, se miden radianes y se miden ángulos centesimales. Es toda una loquería.
Pero no vamos a hablar de eso. ¿Ya? Y los ángulos sólidos, ¿de acuerdo? Que también son ángulos, es como si ustedes quisieran una pelota, vamos a suponer que se hacen una torta en forma de una pelota y le quieren dar un pedazo de torta a un invitado. Si la porción de la torta forma de un ángulo, eso por ser una extensión tridimensional, se miden estereoradianes. ¿Ya? Ese es su símbolo, SR, y del radián es R. Bueno, no sé lo que es, muchachos, porque esto no lo voy a pedir en el examen, pero es bueno que sepan de que existe, o por lo menos que recuerden. Unidades derivadas que son el resultado de expresiones algebraicas, ¿no? Que relacionan las magnitudes de acuerdo con las leyes de la física, combinando congruentemente con las unidades fundamentales, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes que se usan se muestran en la tabla 2, ¿no? Por ejemplo, lo que es áreas. Cuando ustedes contratan un albañil para que les haga el piso de su casa, al albañil tienen que pagarle por metro cuadrado, que es la unidad de superficie, ¿no? Si ustedes quieren comprarse, por ejemplo, una cantidad en volumen, digamos que se quieren comprar un porongo lleno de leche para toda la semana, tienen que, esa es la palabra que se usa, ¿no? Ubicar el porongo. ¿Por qué? Porque los volúmenes se miden en metros cúbicos. Ojo, estamos hablando de las unidades internacionales, porque, por ejemplo, en el caso de la madera, ¿en qué se mide? En pie cúbico. Pero el pie es una unidad inglesa, que esa es otra historia. No nos vamos a meter ahí. La aceleración, ¿no? Por ejemplo, para los que estudian físico-química y son fanáticos de la dinámica y todo el tema aeroespacial, a veces usan una unidad que es la unidad de aceleración. ¿En qué se mide la aceleración? ¿Se acuerdan de colegio? Metro cuadrado por segundo. La velocidad, ¿en qué se mide? Metros por segundo, sí. Pero, también, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pone sus carteles en todas las panamericanas y dice velocidad máxima, 60 kph. ¿Qué es kph? 60 kilómetros por hora. Es también una unidad que si ustedes la saben convertir, la convierten a metros por segundo. Sí saben que la velocidad en la Panamericana, de acuerdo a las normas de seguridad, se puede correr máximo hasta 90, no más. Bueno, ahí también hay otros conceptos sobre el número de ondas, que se debe medir en metros a la -1, ¿no? Hasta el símbolo está al costadito. La masa y la densidad, por ejemplo, se mide en kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, cuando uno compra un aceite, un determinado tipo de aceite, ¿no? Y quiere que ese aceite tenga una determinada viscosidad, la viscosidad está relacionada con la densidad de ese aceite. Y la densidad de corriente, ya hablando ya en el lenguaje nuestro de la parte eléctrica, la densidad de corriente se mide en amperios por metro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuántos amperios pasan por un conductor? Tantos. La densidad de corriente es importante también para los cálculos en energía. Más adelante lo vamos a ver. Por acá hay una tablita 3. Estoy simplificándole un libro como de 300 páginas de metrología, de lo más importante, ¿no? ¿Qué dice este libro? Dice que hay otra tabla que habla de las unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero que tienen nombres especiales, ¿no? Estas unidades que poco se usan o se usan con muy poca frecuencia, nacieron en virtud de que hacen perder la coherencia del sistema internacional. Como ejemplo de estas unidades están algunas derivadas del sistema SGS. El sistema SGS, ¿qué cosa es? Es el sistema de las unidades en las que se mide la unidad más chiquita. Por ejemplo, el sistema internacional en lo que es MKS, las 3 unidades fundamentales que son masa, longitud y tiempo, están medidos en kilogramo, segundo y metro. En la unidad CGS, como su propio nombre lo dice, centímetro, ¿no es cierto? Segundo y gramo. Centímetro, gramo y segundo. Ese es el sistema SGS. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas otras medidas que no son aquellas que están relacionadas con el sistema internacional?
en esta tabla 3 que la vamos a ver, por ejemplo, ahí sale una palabra nueva para ustedes, de repente se acuerdan del colegio. La DINA. No es la DINA Boluarte, por si acaso. Esta DINA es la unidad de fuerza en el sistema CGS. De está el ergio, es la unidad de medida de la energía o del trabajo, ¿no? Para que los que llevaron física y lo pasaron con la justa, de repente no se acuerdan. El kilogramo fuerza, que es otra unidad de energía, ¿no? La caloría, que es otra unidad de energía. El poise, ¿no? O la pulgada, los estoques son unidades de viscosidad también, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí aparece la pulgada en el sistema inglés, como les comenté. La pulgada es la unidad de medida de longitud en el sistema inglés. Antiguamente, cuando llegaron los gringos al Perú, todo se hacía en sistema inglés, ¿no? Tú no le podías decir al gringo, ¿sabe qué, señor? Esa ventana mide 3 metros por 1,5 metros. El gringo te botaba de la chamba, decía, dímelo en pulgadas. ¿Cuántas pulgadas tiene? Bueno, tiene 35 pulgadas por 12.5 pulgadas, porque ese es el sistema inglés, ¿no? Y el pie es la unidad más grande que la pulgada. Un pie tiene 12 pulgadas. O sea, tú tienes 12 pulgadas, ya puedes decir aquí hay un pie. O sea, en 15 pulgadas hay un pie con 3 pulgadas. La libra para los gringos en su sistema inglés era para la unidad de masa. Yo me acuerdo que mi abuelita cuando mataba a sus chanchos vendía la carne en libras. Llegaba una viejita, véndame media libra y bueno, con una piedra y un mate y hacía su jugada mi abuela y vendía en libras porque esa era digamos que las unidades métricas que trajeron los gringos hasta que apareció el Sistema Internacional de Mediciones, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, se usa la palabra caballo fuerza, ¿no? Ustedes ven, caballo de potencia, HP. ¿Están como lo ven ahí? Por ejemplo, cuando uno va a comprar una bombita para agua, al sistema de agua, uno va y le dice al vendedor, Sambo, véndeme una bombita de medio caballo de fuerza. Le quiero para lanzar agua a mi casa de 3 pisos. Se usa caballo, pero la palabra caballo ahora tiene su equivalente en unidades del sistema internacional. ¿Por qué? Porque esas unidades, todo lo que es la pulgada, el pie, la libra, el caballo, la onza, el galón, etcétera, etcétera, son unidades muy antiguas que usaban los gringos, las unidades inglesas. Ahí está un poquito. El nombre especial, ¿no? Por ejemplo, la unidad de frecuencia, que es una unidad que se usa mucho en la parte eléctrica. La frecuencia con la que se transmite una línea de media, de alta, de baja tensión en nuestro país se transmite con 60 Hz. ¿Por qué? Porque esa es la unidad de la frecuencia. ¿Y qué pasa cuando baja mucho la frecuencia? Se altera el factor de potencia. Y cuando se altera el factor de potencia es toda una historia que les hace perder miles de millones a las empresas eléctricas. Después se los voy a contar, se los voy a explicar. Bueno, y ahí está todo lo que les he explicado. ¿En qué se mide la fuerza? Con newtons. La presión en pascales. El trabajo de energía en joules. La potencia. Ojo, la potencia de un equipo de sonido se mide en watts. Esa es la potencia. Pero esa potencia no es lo que se le paga en OSA. Lo que se le paga en OSA es la energía. Y por aquí debe estar también. Las cargas eléctricas, su unidad de medida en coulombs. La diferencia potencial, eso sí existe, en voltios o voltaje. Las capacitancias eléctricas, las resistencias eléctricas en ohmios, eso todavía se utiliza. Y fíjense que al costado de ohmio, donde dice unidades en el sistema internacional, por ejemplo, un ohmio es una unidad que contiene metro cuadrado sobre segundo a la menos por el área, el amperaje es la -2. O dicho de otra manera, una resistencia eléctrica es la medida del voltaje entre el amperaje. Otra manera de decirlo. Bueno, ahí, como ven, no quiero marearlos. Ahí están las fórmulas de la conductancia eléctrica. Se mide en Siemens, la conductancia eléctrica. Hay una empresa en el mundo grandota que se llama Siemens. Porque lo primero con lo que aparecieron en el mundo fueron con capacitores, con capacitadores, con capacitancias. Bueno, el flujo magnético se mide en Weber. Es negocio para los físicos.
La inducción magnética se mide en teslas. Por lo menos para que lo sepan, no les voy a tomar esto. La inductancia de un arrollamiento, de un toroide, de una bobina, se mide en henries. El flujo luminoso se mide en lumens. Eso sí les va a interesar. Ojo, cuando vayan a comprar sus foquitos ahorradores, sus foquitos LEDs, fíjense siempre en esta unidad, que está en la caja de los focos cuando les venden, ¿no? Y ustedes dirán, pero si tiene la misma potencia en watts, ¿por qué este es más caro? Porque lo que cambia en los temas de los focos, dependiendo de la marca, si es Philips, si es, no sé, la marca que quieran comprar, fíjense en los lúmenes. Los focos, te ponen ahí en la caja, esto te vale 10 soles, es de 7 vatios de potencia, pero te da la luz equivalente a 700 lúmenes. Y de repente encuentras uno exactamente igualito, pero te vale 15 soles. Y dice también que es de 7 vatios, pero el flujo luminoso te da en luz para que ilumine tu casa, tu comedor, tu sala, tu dormitorio, te da 1000 lúmenes, cientos. Ahorradores más gordos, que tengan hasta 1500, 2000 lúmenes, porque ese es el flujo luminoso que te da un foco ahorrador. ¿Y qué cosa es la luminosidad? La luminosidad es la cantidad de flujo luminoso, pero por área. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en los postes de energía eléctrica que se ponen en alumbrado público, ¿no es cierto? Cuando uno hace una auditoría de iluminación, lo que uno va y audita son los luxes. ¿Por qué? Miren al final. Al final, ¿qué dice? Lumen por metro cuadrado. O sea, ¿qué cantidad de luz llega en una determinada área? ¿No? Por eso es que la distancia oficial entre un poste de energía eléctrica y otro poste de alumbrado público normalmente son 30 metros de acuerdo a norma. ¿Para qué? Para que el foco cuando esté instalado y haga se cubre con el otro haz de luz y la cantidad de lúmenes por metro cuadrado que estipula la ley, ¿no? Que esto lo fiscaliza, ¿de acuerdo? Normalmente los foquitos de la casa los compramos en lúmenes porque son espacios más pequeños, pero la luminosidad, por ejemplo, para los focos, para cambiar los focos de un poste de alumbrado público, se miden en luxes, ¿no? No me acuerdo cuántos luxes son, sinceramente, voy a averiguar, pero se miden en lux. Hola, a ver, apaguen su audio. El cristiano que está escuchando, apaguen un ratito. Luego, la actividad nuclear se mide en becquerel. La dosis de la actividad nuclear absorbida en grays, la temperatura en grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit, ¿no? Que les conté hace un rato. Y ahí están. Aquí, ingeniero, también. Todos son unidades. Y cuarta tabla, ya la última, para no aburrirlos, en la parte teórica, dicen los expertos en metrología que hay unidades que son tan, pero tan grandes que hay que meterles una palabrita adicional para poder más o menos darnos cuenta de la magnitud de esa unidad que se está midiendo. Entonces, en las mediciones, incluso en muchos instrumentos que se usan en electricidad, utilizan prefijos para las unidades de medición. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, si ustedes tienen una distancia, si tuvieran que medir la distancia que hay de aquí a la Luna, ¿no es cierto? La cantidad de kilómetros es tan grande que prefieren poner un número pequeño y al costado ponerle 10 a la 24. ¿No? Significa que es, vamos a poner que le sale 5 por 10 a la 24 kilómetros desde aquí, de planeta Tierra hasta la Luna. Porque si no tendrían que poner 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24 ceros. Y cuando les preguntan, oye, ¿eso qué cantidad de kilometrajes es? Ya, pues con 24 ceros. Imagínate, con 6 ceros es 1.000.000 de soles. Con 6 ceros, con 24 ceros. ¿Cómo lo dicen? Entonces los sufijos, los prefijos, se utilizan también en las medidas de medición. Entonces, lo que tú puedes decir, tenemos 5 iota kilómetros de distancia. Iota, con la Y de yate. Evidentemente que tienes que hablar con una persona que entienda tu lenguaje, te decir, ya, hay 5 por 10 a la 24. Eso, lo que está al lado izquierdo son las unidades de medida inmensas.
Por ejemplo, poner Z es 10 a la 21, 10 a la 21, hexa 10 a la 18, tera. Por ejemplo, cuando compramos los discos duros, ¿no? Dice tu hijo, papá, cómprame un disco duro de unos 5 terabytes que necesito tener bastante memoria para toda la información de la universidad o de mi trabajo. ¿Qué significa 5 terabytes? Que tiene 5 por 10 a las 12 bytes. ¿Me entienden? O sea, un giga, un kilobyte, 1000 kilobytes es un gigabyte. Y 1000 gigabytes es un terabyte. No, por eso está, incluso ya aparece la palabra giga. ¿No? Ustedes compran un disco duro, se van a una tienda, maestro, véndeme un disco duro de 2 gigas. 2 gigabytes. ¿Qué significa? Que la cantidad de bytes es 10 a la 9. O sea, es una memoria grande. La palabra megabyte viene también de esta nomenclatura. Por eso que se llama megabytes. Porque tiene 10 a la 6 bytes. O sea, el 1 lo multiplicas por 10 a la 6, que es 1 millón. Un megabyte es un millón de bytes. Hablando de cómo se llama, de memoria, en la parte informática, ¿no? Que se usa en los USB, en los discos duros, etc. También estaba la palabra kilobyte, ¿no? Que es lo que se utiliza, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Ahora hay petabytes. También son unos discos monstruosos que almacenan 4 o 5 computadoras en un solo disco duro. Pero son caros también. Bueno, después está la palabra hecto, ¿no? Normalmente cuando uno compra terrenos, para los que tienen un poco de plata, y te dicen, bueno, yo tengo mi chacra, son 5 hectáreas. ¿No? La palabra hectárea es 10 hecto, ahí está como lo ven, es 10 al cuadrado, metros, ¿no? O sea, 10 por 10 son 100, ¿no? Si son 100 y multiplicas por 5, ¿no? Es 5 por 100, 5 de 100, bueno, hay un pequeño error, si no me equivoco, una hectárea. ¿Cuánto es, Ortega? ¿No es 100%? ¿Pero cómo harían? Ah, ya no, está bien, está bien, está bien. 10.000 metros cuadrados, señor. Claro, 10.000 metros cuadrados, pero acá la palabra hecto se usa para poner cuadrado. ¿Entiendes? Ya, hectárea es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que no está amarrado la palabra hectárea para decir que una hectárea es 100%, que son 10.000 metros cuadrados. Y la palabra deca es para definir que es el número 10, ¿no? Pero si se dan cuenta, al costado también hay sufijos, prefijos más chiquitos. Por ejemplo, el metro, como unidad fundamental, tú también la puedes expresar en decímetros, en centímetros, si es más chiquito. Más chiquito, milímetros. Más chiquito, micrómetros. Más chiquito, nanómetros, picómetros, etcétera. ¿Me entienden? Normalmente los que estudian biología son fanáticos, ¿no?, de estas unidades chiquititas, ¿no? Microbio. ¿Por qué se llama microbio? Porque es tan chiquito que es 10 a la menos 6 unidades de metro. No se ve, es un microbio. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Y vamos a ver la medición de los parámetros de energía. La electricidad se mide en unidades de energía, ya lo hemos visto, llamada vatios. Un vatio es una pequeña cantidad de energía y, por ejemplo, se necesitarían casi 750 vatios para igualar un caballo de fuerza. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto equivale en potencia 1000 vatios? Un kilovatio son 1000 vatios, ¿no? Pero un caballo de fuerza son 700 vatios, 750 vatios. Si ustedes hacen una regla de 3 simple, pueden sacar su cálculo de vatios a caballo de fuerza en potencia. Empezamos ya con los equipos de medición eléctrica. Los genios, ¿qué inventaron para medir magnitudes eléctricas? Lo primero, muy antiguo, de lo que yo me acuerdo, aparecieron los voltímetros. Como su propio nombre lo dice, el voltímetro mide tensión, mide voltaje o mide diferencia potencial eléctrica. ¿De acuerdo? Pero así como hay voltímetro, hay voltámetro. Voltámetro, que mide la carga eléctrica. ¿En qué se mide la carga eléctrica? En coulombs.
¿En qué se mide la tensión eléctrica? En voltios. Entonces, ojo, las cargas se miden en coulombs, ya lo hemos visto arriba, y los voltios son las tensiones eléctricas en voltios. Pues, voltios, ¿no? Porque de la palabra kilovoltios es de donde nace la palabra media tensión, con voltajes altos. Ahí les he puesto una figurita, unas figuritas así para que... Lógico, yo lo utilizaba en la universidad. ¿De acuerdo? Yo ingresé a la universidad el año 84. ¡Ah, su madre! Hace un remontón de años. Y los voltímetros eran así, eran analógicos. ¿De acuerdo? Por dentro tenían resortitos y mancitos, tornillitos. La cosa que lo que movía la aguja del voltímetro analógico, en mi época, era el campo magnético. Lo movía y te marcaba, pues, ¿no? Si habían 220, si iba hasta el 220, si iba al 110, si iba hasta el 110. Ahora no. Fíjense cómo conectas el voltímetro digital, ¿no? Entre las partes de los conductores y te marca. Hay algunos equipos, la tecnología ha avanzado tanto que te da incluso hasta los decimales. De repente ese 225 es parte entera. De repente en el fondo es 225.83 voltios. Pero como solamente te lee la parte entera, te dice, bueno, 225 voltios. Entonces, ¿para qué se usa el voltímetro? Para medir tensiones. Y ahí también... ¿Cómo avanza la historia de la tecnología eléctrica? El perímetro. De la existencia a la existencia ahora de la pinza amperimétrica o amperométrica, es lo mismo. ¿Para qué sirve un amperímetro o una pinza amperimétrica? Para medir la intensidad de corriente. ¿Por qué? La intensidad de corriente se mide en amperios, ¿no? Por ejemplo, ahí en la figurita del lado izquierdo, ahí les he puesto un amperímetro analógico portátil. Esa era la pinza de los años 70, 80, 90, así eran. No habían pinzas en esa época. Y luego los amperímetros analógicos de celda. Por ejemplo, algunos que trabajan en las subestaciones todavía tienen este tipo de amperímetros, ¿no? Analógicos en las visitas que yo he hecho. Están pegados en la celda y a través de, como les dije, de campo eléctrico, campo magnético, te marcan el voltaje del equipo eléctrico. Pero revolucionó toda la tecnología, ¿no? Toda la metrología y salió la pinza amperimétrica, ¿no? O el amperímetro digital. Ese equipito que ven ahí, de color rojo con amarillo, es multiusos. Incluso ni siquiera es pinza, ¿no? Ahí es un multímetro. Mide voltaje en corriente continua, en corriente alterna. Mide corriente en continua y en alterna. Mide ohmios en continua y en alterna. Mide continuidad. Algunos miden hasta frecuencia, ¿no? Son más modernos, que también son caritos. También, por aquel entonces, existe el instrumento llamado galvanómetro. No sé si lo habrán escuchado algunos técnicos del SENATI o los que han estudiado algo de electricidad. ¿Qué es un galvanómetro? Eso existía. Es un equipo, es un instrumento que se emplea para indicar el paso de pequeñas corrientes eléctricas para la medida precisa de su intensidad. Su funcionamiento se basa en fenómenos magnéticos, ¿no? Los galvanómetros normalmente lo usaban muchísimo, hace muchos años, los electrónicos, los técnicos electrónicos, ¿no? Cuando tú llevabas tu radio que no funcionaba, tu televisor, usaban galvanómetros, porque necesitaban medir cuántos miliamperios pasaban por el circuito. Ponían ahí, medían tantos miliamperios, tantos microamperios. ¿Por qué? Porque la electrónica es el mundo en la que se trabaja con corriente continua y con voltajes y corrientes bajísimas, chiquititas, ¿no? Y todo queda encerrado en una tarjeta. En una tarjeta electrónica, ahí van condensadores, van resistencias, van capacitores, van transistores, van LEDs, van un montón de transistores, etcétera, ¿no? Circuitos integrados, ¿ok? Y se usaba este aparatito. Ya, la ciencia evolucionó, ahora ya los galvanómetros son más sofisticados, ¿no?
que te miden, ¿cómo se llama? Tú gradúas ahí el selector y le pones 1 amperio, evidentemente te mide las cantidades bien pequeñitas, ¿no? De corriente eléctrica en un equipo, en un artefacto, en lo que sea, el galvanómetro. Y luego este aparatito que se llama frecuencímetro, o multímetro también le llaman, ¿no? Es un instrumento, ¿no? Que se usa para medir ¿qué? Medir la frecuencia en una red eléctrica. ¿En qué se mide la frecuencia? Como visto en los dispositivos, ¿de acuerdo? Así eran ¿cómo se llama? Los frecuencímetros analógicos. Igual, marcaba con una agujita. Ahora miren, hay digitales inalámbricos. Lanzas un láser y te dice la frecuencia es tanto y te la marca ahí, ¿no? O hay digital para celdas que las pones como si fuera una llave termomagnética y te calcula la frecuencia, ¿no? De la celda. Miren cómo avanza la tecnología digital en la parte eléctrica. Antes las mediciones eran analógicas, con equipos muy antiguos. Antiguamente también existe, que es la pinza perimétrica. Ahora la pinza hace todo está metido ahí. El ohmímetro. Así eran los analógicos. Yo he visto ohmímetros en los talleres de la Universidad de Piura, donde yo he estudiado, así recontra viejos, así eran, igualitos, para medir ohmios. El ohmímetro, ¿no? Es un instrumento para medir resistencia eléctrica. Yo quería medir la resistencia eléctrica en aquel entonces, cuando yo estudiaba, tenía que tener un aparatazo como ese, un ohmímetro, ¿no? Que está compuesto de una pequeña batería con voltaje físico, corriente continua, que funciona como un galvanómetro para corrientes muy pequeñas y te hace el cálculo de la resistencia. Entonces tú agarras una resistencia, le colocas en los extremos el ohmímetro antiguo y te decía, esta resistencia es de 1200 ohmios. Listo, eso te servía para hacer tus cálculos y seguir para adelante. Esto es muy utilizado hoy en día, ¿no? Esto Ingeniero Martín. Ingeniero, Y se cortó la comunicación. ¿se desconectó? Ingeniero, ¿me escuchan? ya sí, ya, ingeniero, ya, nuevamente. Se había desconectado un momento. Regresamos. Ya saben que ese problemita estoy padeciendo yo. Muy bien. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve o no se ve, muchachos? Ah, ok. Seguimos. Un ratito. Aquí nos quedamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, Sí, ingeniero. ya, el regulador de tensión es un instrumento estrictamente cualización. Ahí el concepto dice, es un instrumento que nos indica la presencia o no de una tensión eléctrica en una línea. No solamente de baja tensión, media tensión, pero fundamentalmente estos tipos no fundamentalmente para indicar media y alta tensión, ¿no? Media luz visible o una señal audible, ¿no? Hay reveladores de tensión de que conforme te vas acercando y te dice que hay tensión, hacen un escándalo, una alarma fuerte. O se prende el dispositivo, ¿no? Como si fuera un farol o esto que usan las ambulancias. Hace Sirena, ingeniero. una sirena, exactamente. Lo importante es que cuando tú te acercas, verificas, ¿hay o no hay tensión?
Si no hay tensión, ya mete la mano. Pero si hay tensión, ni loco, tienes que comunicarle a la central de comando. Hay energía, ¿no? Mi revelador dice que hay energía, así que verifica. No sé si les conté, yo trabajé en Electronorte hace muchos años y un trabajador se nos murió porque los reveladores de tensión de antes usaban pilas. Ahora lo bueno que ya tienen una inductancia que dura hasta como un año, son pilas alcalinas muy especiales. Pero antes eran pilas así de reloj, pilas esas chiquitas. Entonces no había... Un ratito creo que había un tema acá. ¿Se congeló? Un ratito. ¿Se ve, muchachos, o no? A ver, confírmeme. Sí, sí se ve ahí, Inge. ¿Se ve? Sí, sí se ve, ingeniero, sí se ve. Ya, correcto. Problemas técnicos. Disculpen el caso, muchachos. Bien, hay reveladores de tensión también para baja tensión chiquitos, ¿no? Tipo lapicero, así como lo que ven ahí. Incluso hay unos más baratos que tú pones el dedo encima, por ejemplo, y lo usas para verificar dónde está la línea viva, ¿no? Y el neutro para que puedas instalar tus tomacorrientes, etcétera, etcétera. También es un revelador de tensión, pero en baja tensión no hay mucho problema, no es tan peligroso. En realidad, en alta tensión, en media tensión, sí la cosa es seria, ¿no? Por eso los reveladores son importantísimos. Ahora, un poco para seguridad. Vamos a ver seguridad en tableros eléctricos de manera rápida, ¿no? Ustedes saben, muchachos, me refiero a los operadores y a la gente de las cuadrillas que andan por ahí dando vueltas. Los riesgos para un profesional en la parte eléctrica son dos. No hay más. El resto es pura mentira. El trabajador se puede accidentar, se puede lesionar o se puede morir por choque eléctrico o por arco eléctrico. No hay más. Entonces la pregunta es, ¿y qué hay que hacer para evitar el choque eléctrico? Bueno, los EPP y fundamentalmente los guantes. Y las herramientas tienen que ser dieléctricas, tienen que estar aisladas completamente. Esa es la manera de trabajar de manera segura. Y el arco eléctrico, en el arco eléctrico, normalmente cuando se dan cortocircuitos francos entre barra y barra, por ejemplo, en un tablero o en una celda, pues evidentemente genera un cortocircuito cuya explosión de energía, ya saben por concepto básico de electricidad que las corrientes de cortocircuito son de 10 a 20 veces más altas que la corriente nominal de trabajo. O sea, si por esa barra normalmente pasan 20 amperios, choca con otra barra en el tablero, ¿no? 20 por 10 se dispara a 2000 amperios. Y 2000 amperios genera tanto calor que la barra de cobre se disuelve y antes que se disuelve explota y todo eso te lo lanza en la cara. ¿Qué hay que hacer ahí? Si hablamos de seguridad en trabajos eléctricos, que es lo que nos exige el reglamento, que es el RECESAT para el negocio nuestro, que tenemos que, cuando aperturamos un tablero, cuando trabajamos en barras, en tablero, en una subestación, obligatoriamente tiene que ponerse su traje al flash, ¿ya? O sea, con su casco, su careta. Ojo, que esa careta que parece que fuera de plástico, no es plástico, es un polímero especializado para resistir presión y temperatura, porque a la hora que el cobre se desintegra y se convierte en mazamorra y se los tira en la cara, prácticamente de lo que yo he visto en mi vida profesional, la gente bien raros son los que queden con vida. Normalmente mueren.
¿Por qué? Porque le genera una quemadura de tercer grado en la cara que lo termina desfigurándose, ¿no? Aunque la norma médica, dicen los médicos, ya con la experiencia, de que para que un trabajador no se muera, no tiene que quemarse más allá del 25% de cualquier parte de su cuerpo. 25% de su cuerpo. Puede aguantar un mes, 15 días con antibióticos, con transfusiones, que les ponen piel de chancho, piel de cerdo, piel de no sé qué, y viven. Pero todo aquel que se quema la cara de manera directa, normalmente eso afecta el cerebro y normalmente se mueren. O sea, hay una excepción en el tema de la cara. Por eso es que a los electricistas que trabajan en centrales, cuando abran una, no se confíen. Porque lo que no pasó en 20 años, sí saben ese refrán, ¿no? Que al mejor cazador se le va la paloma. He visto morir gente. ¿Ah? He visto morir gente Sí, por sí. esos descuidos. Así que pónganse su careta al flash, pónganse su traje al flash, sus lentes, su revelador de tensión, sus buenas herramientas, sus guantes, inspeccionados, y metan la mano. ¿De acuerdo? Porque lo que no ha pasado en 20 años, 30 años, lo puede pasar en 5 minutos de... Nuevamente, la gente decía, no, que se confió. El exceso de confianza no existe. Técnicos como ustedes, o la mayoría de ustedes, he visto su currículum, son gente muy experimentada. Ya la palabra exceso de confianza no existe. Ahora ya se llama negligencia, ¿de acuerdo? Y es más, para efectos del pago del seguro, el que paga el seguro, normalmente cuando el trabajador se muere, uno tiene que activar el seguro, ¿no? El SSTR, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Entonces viene la mujer acá a llorar, que pobrecito, mi Joel, se lo mandé bonito, miren, me lo ha despedido. Entonces, ¿qué pasa? Todas las compañías, ¿qué es lo que hacen? Pagan SSTR, ¿no? GERSAP, como Venosa, como todas las compañías, le pagan una aseguradora, ¿para qué? Para que el día que les pase algo, ¿qué hace el gerente? Lo llama al de la compañía de seguros y le dice, oye, Sambo, ¿sabes qué? Acá hay un pata que se ha accidentado. Atiende. Por eso que se activa ese seguro, perdón, el SSTR de salud, donde el hombre pues se accidenta, lo llevan en medio desconfigurado y el doctor en emergencia te lo vuelve a armar y de ahí te lo devuelve. Eso si es que está, si queda bien. Y si producto de un arco eléctrico normalmente, o de un choque eléctrico, una descarga eléctrica, el hombre se muere, normalmente la experiencia me ha enseñado, ya cuando ustedes están muertos, ustedes ya no hacen problemas. ¿Quién hace problemas? Normalmente la esposa, para los que están correctamente casados, ¿no? Y para los que no están casados, las concubinas. Yo he visto casos que se aparecen hasta 3, 4, 5 mujeres llorando, una por un lado, otra por otro lado, una con un hijo, otra con 2, otra con 3. Escándalo. Deben haber varios casos acá, pero no vamos a decir nombres. El chato. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Porque el problema es que el SSTR, como es una póliza de esto, hay que repartirla de manera equitativa entre las personas que evidencien una relación de hijos o de concubinato y todo un tema legal para poderles entregar el SSTR, ¿no? De pensión, porque el SSTR de pensión es justamente para pagar en caso de accidentes graves. Bien, entonces esa es la razón por la que el ingeniero Ortega, que me está escuchando, el primer día que se preocupa por renovar el SSTR, porque echar bolsa, un accidente no quiere, llamamos a la liga, decimos, por ¿no? Pero el problema es cuando se mueren, cuando no se ha puesto la careta y el hombre está desfigurado completamente, está muerto tirado ahí en un panel, en un tablero eléctrico. Las cosas ahí cambian, para los que no han visto yo les cuento, ¿no? Primero no se puede tocar el cadáver, el hombre ya está muerto. Hay que llamar primero al fiscal de prevención del delito que está de turno. Si es hombre, bueno, puede llegar en 1 hora, pero si es mujer, mientras se baña, mientras se peina, mientras se pinta y mientras llega el tombo y la trae, pasan 4, 5, 6 horas. ¿No? Al pobre trabajador le toman como 1000 fotos, de arriba, abajo, de costado, le ponen una piedrita, le ponen un dibujito, ¿no? Hasta que el fiscal o la fiscal le dice al médico legista, llévatelo. ¿De acuerdo? Y se lo llevan a la morgue. Primero si no ha sido un homicidio, ¿no? Si es que no lo han matado, porque alguien lo puede haber matado también. Ha pasado casos que los trabajadores los matan y son homicidios. Y una vez que se descarta el homicidio o el suicidio,
Recién se entra a la investigación del accidente, ¿no? Ahí, ojo, hablando de seguridad, para los que firman documentos, para los que firman permiso de trabajo y AST, los primeros que se van al sillón de acusados y que se pueden ir a la cárcel son 3. El jefe de cuadrilla, que es el ejecutante, ¿no? Hay un sambo ahí que dicen que es el que más sabe, ¿no? Y el que más tira, que es el más buen mozo, el más bravo. Ya, es el jefe de cuadrilla que tiene a cargo un grupo de personas. El primero que lo llama el juez. Segundo, al ingeniero de operaciones, al de producción. ¿Quién es el ingeniero que está a cargo de esto? Fulano de tal, lo llama. Y si su firma está ahí, también lo llama. Y tercera, la tercera firma que es de seguridad. ¿Quién de seguridad estuvo acá? Tal persona, también lo llama. Y la primera pregunta que le hace el juez al técnico de mayor jerarquía le dice, ¿y Sambo qué pasó? ¿Qué le va a decir? No, yo le dije que se ponga la careta, pero no me hizo caso. Cojones, son machos, son así, son bien desobedientes. Y murió. Es un tema bien delicado. Luego viene el tema de la investigación. Los médicos y los peritos de investigación de accidentes son unas artes pendejos también. Viene y dice, ¿qué pasó? ¿Tiene ST? No, este pata nunca hace ST, es un relajado, porque el ingeniero también lo estima. Nunca hace ST, nunca tiene trabajo. Se anda sin casco, no se pone cortavientos. ¿Y qué hace el perito cuando hace ese informe? Agarra, pone ahí negligencia del trabajador con intento de homicidio. No se puso los EPPs de seguridad establecidos en el RECESAT. ¿Y eso a qué obliga? Obliga a la empresa de seguro, se la hacemos más fácil. Porque si la norma dice que el pata cuando se muere hay que darle 35 sueldos, y el pata gana 5.000 soles, por ejemplo, un ejemplo, 35 por 5.000 son 165.000 soles. Pero si hay un informe de seguridad del perito que viene y dice, no, pata relajado, no lleva recursos, perdón, no lleva cursos de capacitación, no hay ni una sola hoja de registro de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en el uso de arnés, el pata se quedó colgado en el arnés y se ahogó, o se ahorcó, o se murió, algo así. No tiene, soy una empresa. EPPs, guantes, que el ingeniero de seguridad y el de operación les importa un comino, cuando se acuerdan los mandan a calibrar. Y esos son atenuantes para que ellos no paguen lo que corresponde a ley, ¿no? La verdad dice, bueno, ya, ¿cuánto le tocaba? 35.000 por, perdón, 35 sueldos por 5, 165. Pero tampoco son sonsos, ¿no? Comienzan a revisar sus ingresos y saben que GERSAP todos los años o todos los meses renueva SCTR. ¿Y qué hacen con la viuda? Van y le compran una corona, esos que valen 150, ya 200 soles, bien bonita. No, le ponen ahí con cariño al mejor técnico electricista de CERTAP, de GERSAP, perdón, de Somate, Casomate. Que en paz descanse y Dios. Van, le entregan a tu viuda o a tus viudas, de repente están todas ahí llorando, y le entregan un cheque de 20.000 soles. Señora, encima que le meten un apretón a la viuda, si está buena y está joven, le entregan el cheque. 20.000 soles. Y luego la viuda dice, ¿y solamente 20.000 soles vale la vida de mi esposo? Ahí es donde vienen los problemas de juicios. Resulta que la esposa, la concubina, la querida, la amante, lo que sea, tiene un pariente por ahí que es abogado y viene bravo al gerente, sobre todo. Quiero eso, ¿sabe qué? Me han dado 20.000 soles solamente por la muerte de mi esposo. ¿Qué ha pasado? La ley dice que el SCTR me cubre 35 sueldos por muerte en horario de trabajo, por muerte laboral. ¿Qué hace el ingeniero Modesto Zapata? Para eso que contrata a la compañía de seguros. Llama al Sambo, que es el gerente de Pacífico de Seguros, le dice, oye, compita, ¿sabes qué? Me tengo un problema. Ha venido acá la mujer del pata que se muerte, hombre, de Joel Córdoba, acaba de fallecer. Va a ir para allá. Arréglame el problema y explícale a la buena moza. Y ahí comienza el tema. Llega la señora de Joel ahí con sus hijos, todo el mundo llorando, y se paran delante de un staff de abogados de Pacífico Seguros. Y el abogado de la familia comienza a exponer que dice que el muchacho es joven, que la señora encima está enfermita, que
el niño de acá tiene este problema, así que 20.000 soles es muy poco. Por favor, reconsidéreme en el pago del seguro, ese CTR de pensión. ¿Y qué hace el abogado? Que evidentemente al costado lo tiene el perito de seguridad, que es otro ingeniero de seguridad, viejo, rankeado, con experiencia, viejo que yo y más feo que yo probablemente. Y el pata le va a decir a tu esposa, porque tú ya estás muerto, a tu señora, mire, es cierto, la ley dice que le tocan 35 sueldos, pero fíjese, el día de la muerte de su esposo, el señor no tenía ST firmado, no tenía permiso. El trabajo que te estaba haciendo no había procedimiento. Y encima, según los testigos en la investigación del accidente, el señor tenía la costumbre de trabajar de esa manera. En realidad, ¿cuántos hijos tiene? 5. Ya le vamos a hacer 20.000 soles más, pero en realidad no le corresponde ni un centavo, porque es negligencia. O sea, parece ser que su esposo ha tenido la intención de matarse sabiendo de los riesgos de su trabajo. No le dio la gana. Encima, no tiene curso de capacitación, nunca en su vida ha firmado una charla de 5 minutos, pero ya está bien, le vamos a dar 20.000 soles más. Se acabó. ¿Qué va a decir tu señora? Y esto es, que si el abogado es buena gente, uno dice 20.000 es mucho, es demasiado, porque le hemos comprado la corona. Así funcionan estos negocios, señores. ¿De acuerdo? Si ustedes no se cuidan, no los va a cuidar ni Leonel Zapata, ni el ingeniero Ortega, para lo que les interesa. Ustedes tienen que cuidarse, unos a otros. Y si un amigo, un compañero de trabajo me cuida a mí, yo tengo que tener la hidalguía, la decencia y la integridad. Gracias, man. Cholo, te vas a intervenir, ponte tu careta. Y no tratarlo mal. No, que eres un soboque, seguro que, no, que te la pegas de bacán, que yo tengo 30 años de experiencia, a mí nunca me ha pasado nada. Deben agradecerle, decirle gracias, hermano. Ya tiene razón, voy a traer mi careta para poder intervenir. Y me da vergüenza poner esto porque se supone que esto lo conocen mejor que yo. No le voy a preguntar porque de repente se me ponen nerviosos. Pero esto está escrito en todas las entidades de empresas que trabajan con energía. Las 5 reglas de oro en trabajos eléctricos. Que lo primero que se hace, desenergizar el sistema eléctrico. Luego aplicar la técnica del loto. Bueno, el loto está en inglés, significa lockout, tagout, que traducido es bloquear y etiquetar. ¿No? Tiene que poner ahí tu tarjetita, Martín López Castillo, técnico electricista en Las Lomas, trabajo de mantenimiento de aisladores. Listo, fecha. Hoy día, 12 de diciembre, fecha de inicio, 12 del día, 30 minutos hasta las 4 p.m. Y metes candado y le pegas tu tarjeta. Tienes que bloquear. ¿Por qué? Porque muchos de los accidentes que han pasado en el trabajo, varios, pero más en las casas. En las casas a veces el sobrino o el hijo mayor se pone a trabajar, va, la llave cuchilla y la baja. Y llega el papá que no sabe que el hombre está trabajando en el segundo piso y dice, oye, que no hay luz. No, sí, papá, sí hay luz, no sé qué ha pasado. El otro que no sabe. Entonces, va, mira, han bajado la palanca, plum, suben la palanca y el hombre se queda pegado, muerto. Y en el trabajo pasa exactamente lo mismo. Porque después de bloquear y etiquetar, tal como dice las 5 reglas de oro, hay que verificar la ausencia de tensión y ahí entran los reveladores de tensión. Muchísimos técnicos electricistas, bla, 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 se me enreda la lengua, disculpen. Muchos técnicos electricistas han muerto. Hay unas corrientes en los sistemas de media tensión y alta tensión que se llaman corrientes parásitas. ¿No? Son esas corrientes. ¿Y esto de dónde salió? ¿Por qué? Porque las redes a veces, por ejemplo, una de las formas de robar energía que usan algunos expertos en la parte eléctrica es usando banco de condensadores. ¿Y cuál es la característica de un banco de condensador? Que el condensador se carga, es como una pila. Y cuando tú desconectas, dejas conectados a los condensadores. Y si los condensadores, que son capacitores, que son capacitancias, tienen energía, van a desfogar la energía. Así tú abras los cutavos, ¿no? O los fusibles, los abres, pero los condensadores están ahí. Y esa energía remanente en la que se descarga y muchas veces ha matado a los trabajadores por no verificar la ausencia de tensión. Encima de primero de aplicar el bloqueo etiquetado, ¿no? Verificar que no hay tensión, hay que estar recontra más seguro. Hay que aterrar, hacer aterramiento, coger las fases RST y aterrarlas.
¿Para qué? Para que se descarguen todo tipo de corrientes parásitas. De las corrientes que vienen de los condensadores, de las inductancias, de cualquier equipo que almacene energía y que la libere a la línea, aterras. Esa es la razón por la que se aterra. Y finalmente delimitas y señalizas y te pones a trabajar. Y en ese orden tiene que ser. Porque si no hay ese orden, cualquier cosa puede pasar. Las pértigas dieléctricas, hablando de elementos de seguridad, son varas de alta capacidad dieléctrica, ¿no? En la que por eléctricas y de buen material hay que ponerse sus guantes, ¿no? Los guantes dieléctricos para trabajar. Fundamental, ¿no? Cuando se habla de generadores ya de mediana tensión, ¿no? Hay que pararse ahí, evidentemente, con su calzado dieléctrico, ¿no? Para poder operar. Son lo básico. Y estos son los equipos de puesta a tierra, ¿no? O los famosos pulpos que le llaman algunos, ¿no? Agarran cada terminal para cada fase, ¿no? En las líneas de media y de alta tensión, RST, ¿no? Y aterran. Por seguridad. No se mueven. Y este es el EP básico de carácter obligatorio. Recuerden, su casco tiene que ser un tipo técnico. Este negocio. El RCSAT te dice que tiene error de trabajo ignífugo. Fundamentalmente, yo creo que esto es más para los que trabajan con riesgo de arco eléctrico. Se te va a generar una quema. El calzado también debe ser dieléctrico, el barbiquejo, mentonera para sostener el casco y no se caiga cuando hagas operaciones. Los lentes de seguridad que deben estar protegidos por el traje flash o por la careta flash, etcétera, ¿no? El revelador de tensión, las pértigas, las mantas y el sistema de aterramiento. Mínimo. De esto lo deben conocer mejor que yo. Bueno, hice un pequeño paréntesis de seguridad. Y quiero que sepan que también hay otros equipos, ¿no? Son el COS. Ustedes dirán, Inge, pero eso existe. Existe. El cosímetro o cosímetro o cosinofímetro, como le quieren llamar los nombres, es un instrumento para medir. Este es el de mi época, analógico, y estos son los de ahora, los digitales, para medir factores de potencia. También hay el fasímetro. El fasímetro se creó, o en realidad es a raíz de las pérdidas energéticas ¿no? En buen romance, a todos aquellos que te roban energía, a todos los ladrones de energía. ¿Qué se hizo? ¿Qué pasaba? Cuando el técnico iba, todo el cable era negro y las 4 líneas estaban trenzadas, la pregunta era, ¿y ahora? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es R? ¿Cuál es S? ¿Cuál es T? ¿Cuál es neutro? Bueno, el neutro es fácil de sacarlo, ya la experiencia enseña, pero las fases, ¿cómo se sacan? Con este aparatito que existe, se llama fasímetro. Este aparatito tú lo conectas y te da el orden y te dice, una vez que lo calcula, te dice, mira, la línea roja es R, la línea negra es T y la otra es RST y la otra es T. Ah, ya. Es importante el fasímetro, porque en la tensión hay que hacer lo que para que los amperajes sean iguales en las 3 líneas. ¿Cómo se llama, muchachos? Sí me olvidé, que me pongo viejo. A ver, ayúdenme. Para que la corriente en R sea, por ejemplo, 200 amperios en T200 y en E200, estén iguales. No me acuerdo, creo que se llama equilibrio de carga, no me acuerdo. Balance de carga. Bueno. ¿Cómo se llama? Balance de cargas. ¿Quién fue? Lovera. Julio. ¿Quién? Balance. Eso es importantísimo. Parece cuando te mandan a equilibrar las cargas, porque si no, un lado de la bobina se recarga, se recalienta y luego muere el transformador y todo el mundo se queda sin luz. Gracias, campeón, para quien haya sido.
El telurómetro también es un equipito. Así era, me dice telurómetro. Es un equipo, ¿no? Que básicamente realiza mediciones de la resistencia de puesta a tierra. Mide la resistividad del terreno. Y está compuesto por un aparato de medición digital, como el que ven ahí, 2 pinzas, 2 picos, para hincar el piso, de unos 40 centímetros, cable, y ahí está el proceso, ¿no? El cable amarillo P, ¿no? Ahí es donde se pone el cable rojo y el cable verde, ¿no? Se lanza y te da la resistencia del terreno, de la tierra, en estado natural. Y si lo metes en un pozo de tierra, te da la resistencia de ese pozo de tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Este que está acá, como les dije, este más pituco, ya con el avance de la tecnología, ¿no? Este es un polímetro, multímetro, un tester que le llamamos, ¿no? El famoso tester, que es lo que más utilizamos. Pero también hay más máquinas, muchachos, ¿no? El tema eléctrico, el osciloscopio. De repente nunca lo han visto, no importa. ¿Para qué se utiliza? Para visualizar señales eléctricas en un determinado tiempo, ¿no? Ahí ustedes ven la pantallita, 1, 2, hay 4 tipos de señales. Hay una señal sinusoidal interrumpida de color rosado. Hay una señal que incluso tiene su nombre, que ya me olvidé, que es cuadrada. Después hay una que tiene un comportamiento medio raro, que es la verde, y la otra que son señales de pulsos, ¿no? Que son los que se utilizan, por ejemplo, para los electrocardiogramas. Hay analizadores de espectro. Que lo que hace es, que también es un equipito que permite ver cómo están las ondas magnéticas o eléctricas combinadas. Es para trabajos más especializados, ¿no? Bueno, eso lo pueden leer, la diferencia entre el osciloscopio y el analizador de espectros. Ahí está escrito. Y entramos a algo que conocemos más, que es más pariente con nosotros. Los multimedidores, o la medición indirecta de la potencia aparente, ¿no? Para medir la potencia. Los analizadores de red. Los analizadores. Y acá quería un poquito, por cultura general, hablarles, ¿no? De que ustedes han escuchado a los ingenieros, los estudiosos que han visto esto. Hay 3 tipos de potencias eléctricas. La potencia eléctrica activa, la reactiva, y la otra que es La inductiva o aparente, capacitiva. la potencia activa y la potencia reactiva. ¿De acuerdo? Aparente. Cuando uno estudia energía eléctrica en la universidad, o en CENCICO, o en CENATI, donde sea, ¿no? Ahí están las fórmulas y nos dicen de que todo transformador, vamos a hablar ya de transformadores un poquito, tienen estos tipos de potencias, ¿no? Tienen una potencia aparente, tienen una potencia reactiva y tienen una potencia activa. La pregunta es, ¿qué tipo de potencia transformada en energía cobrenosa? ¿La activa, la reactiva o la aparente? Bien. Muchachos. ¿Ah? Correcto. Correcto, exactamente. No se lo que te cobre la potencia activa. Todo aquello que tiene que ver con el voltaje que tengas en tu casa, con la cantidad de corriente que jales para todos tus equipos, tus artefactos, multiplicado por el factor de potencia que tenga la red en ese instante. Ya saben que todas las potencias, ¿no?, se dan en vatios, pero esta, por tratarse de potencias muy especiales, de transformadores, la potencia activa se mide en vatios, que luego tenemos que pasarlo a kilovatios, y de kilovatios lo pasamos a kilovatio hora, porque no se nos pueda cobrar. Pero está la potencia reactiva, que se mide en bar, en vatios reactivos, la potencia reactiva, ¿no es cierto? Entonces dirán, Inge, ¿y quién se consume la potencia reactiva? La potencia reactiva se la consumen todos aquellos instrumentos, máquinas, equipos que tengan toroides, que tengan bobinas, que tengan inductancias. ¿Me entienden? Pero lo que pasa es que todo lo que es inductancias, que sean toroides, que sean, etcétera, etcétera, de equipos, ¿qué es lo que generan?
No generan trabajo de ningún tipo, solamente eso lo hace la potencia activa. ¿Y qué es lo que generan? Lo que generan son campos. Campo eléctrico y campo magnético generan una potencia reactiva. Por eso es que no se puede medir. ¿Y la potencia aparente qué cosa es? La potencia aparente es una suma, ¿no?, vectorial de las dos potencias, de la potencia activa que nos cobre NOSA y la potencia reactiva que se genera en este tipo de equipos, ¿no?, que son reactancias, ¿no?, o inductancias que se le llama también. Yo no sé si, y eso y la potencia aparente se mide en volt-ampere. Yo no sé si alguna vez, para los que están vendidos en el mundo de la electricidad, dicen, ha llegado un transformador de 500 kVA, 500 kilovolt-ampere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un transformador cuya potencia es de 500 kilovolt-ampere, pero multiplicado por su factor de potencia, la cantidad de vatios que da de la que está ahí. Por eso está ahí la fórmula. La potencia para un transformador, para sacar la potencia activa, se multiplica el voltaje al que está sometido o la tensión a la que está sometido el transformador por la corriente que genera, según el manual del constructor, del fabricante, por el factor de potencia de la red. Y el factor de potencia de la red, ¿a qué está amarrado? Está amarrado a la frecuencia. ¿De acuerdo? Y esto quería un poquito explicarles, que en eso se basa el negocio de las empresas eléctricas. Lo ideal es tener un factor de potencia 1, un COSFI 1. Entonces, ¿qué significa? Que la potencia aparente se ha transformado todita en potencia activa. Entonces no hay potencia reactiva, negocio redondo, cobramos todo. Pero ¿qué pasa cuando los factores de potencia comienzan a bajar? Por ejemplo, un factor de potencia de 0.85. El 85% de potencia transformador se ha transformado en potencia activa. 15%, perdón, el 85% es activa y el 15% es reactiva, se perdió. ¿Me entienden? Por eso, ahí les he remarcado de amarillo. ENOSA, cada vez que hace su evaluación de líneas, anda que evalúa por todos lados cómo va el factor de potencia, porque si no pierden plata. Y se van a dar cuenta más abajo en los 3 ejemplos últimos. Si el coseno, que es el factor de potencia, baja 0.50, significa que el 50% de la potencia aparente es activa y el otro 50% es reactiva. ¿De acuerdo? Entonces están perdiendo un montón de plata, porque solamente están cobrando la mitad de la energía de ese transformador, porque el resto se ha transformado por la caída del factor de potencia en potencia reactiva, que eso no se cobra. Si baja más el factor de potencia, imagínense lo que significa para ENOSA. Si bajó a 30%, significa que se transformó en energía activa el 70%, perdón, el 30% solamente de la energía se transforma en activa y el 70% se ha perdido en reactiva. Y si el coseno de phi se tira al suelo, 10%, la piña, pues, ¿no? Solamente va a cobrar el 10% de la energía en potencia activa, porque el 90% se está gastando en potencia reactiva y en capacitancias. Por eso es que la gente que tenemos en las centrales se dedican a vigilar bastante el factor de potencia, ¿no es cierto? Y la frecuencia, porque de la frecuencia, el factor de potencia, depende justamente la energía que se vende, porque lo que se cobra es la energía activa, no la energía reactiva. ¿Me dejo entender? Más o menos. Y esto es lo que más tenemos, medidor de energía eléctrica, hay monofásicos, hay trifásicos. Lo que marca el medidor en kilowatt hora, multiplicado por lo que cuesta el kilowatt hora, es lo que le pagamos a ENOSA. Después hay medidores de energía eléctrica también de potencia, estos están metidos en las estaciones, ¿no? En activación y potencia. Miren, a la figurita, 897.6 kilowatts. Ya, esa energía es la que se está cobrando. 556.3 kilovolt ampere. Es la energía, esos 556.000, porque son reactivos. Eso es lo que está que se pierde. Eso está que se pierde en la línea, en todos los talleres que tienen capacitancias, que tienen reactancias. Eso no se puede cobrar. ¿Por qué? Por el kVA, que es la potencia aparente, es de 1056. Fíjense. El transformador o la celda que está distribuyendo 1056 kilovolt ampere solamente se pueden facturar 897 porque 556 se están perdiendo. ¿Qué problema será? No sabemos. Ahí
Miren lo que marca el tablerito, 50 Hz de frecuencia. ¿Cuánto debería ser? ¿50 o 60? Bueno, hay gente que manejando la frecuencia logra mejorar la potencia activa, ¿no? O bajar la potencia reactiva. Entonces hay que estar jugando a veces con el frecuencímetro, ¿no? Y abajo está ya la energía, ¿no? Por ejemplo, de esa celda o ese circuito, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? Más o menos, si no me falla la vista, son 16.340.085.8 kilowatt hora. Eso por casi un sol, eso en plata, de ese circuito, son 16 millones que se van a cobrar. Bueno, porque el kilowatt hora ahorita en Piura está en 0.84 con IGB. Casi un sol, pongámosle un sol. Ya. Este medidor ha vendido en una determinada cantidad de tiempo 16 millones. Ya, eso lo tienen que pagar toditas las subestaciones y la cantidad de usuarios que estén en ese circuito. Esa es la energía que se vende. No sé si me dejo entender o de repente estoy hablando piedras, pero mi idea es de que tengan conocimientos básicos y claros del tema. Ya, esto es lo que les comentaba. Por ejemplo, este es las típicas celdas de control que hay en las subestaciones, en las centrales principales, ¿no? Casi todos los equipos, por ejemplo, en las lomas, si no me equivoco, he visto mecanismos de control de medición digitales muy buenos. De eso se trata. Bien, caballeros, realmente ha sido un gusto, como siempre, cada vez que doy mis cursitos, de haber llegado a ustedes y que hayan tenido la amabilidad de escucharme. ¿Ok? No han participado mucho, solamente hay 23, pero no importa. Son los que están y están los que son. ¿De acuerdo? Quisiera hacer una preguntita ya para ir cerrando el tema. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna preocupación para que conozcan mejor el tema? De todo lo que se saca con los equipos de medición. A ver, muchachos. No, por mi parte no, ingeniero, muy agradecido. Está todo claro. Muy bien. También, ingeniero, por mi parte está todo claro, todo bien. Muchas gracias, Inge, muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Es como siempre un gusto dirigirme a un grupo selecto de profesionales para hacerles recordar cosas que de repente ya las saben. Disculpe, Pero que siempre es ingeniero. bueno tenerlas en mente para Aló. poder. Dale, dime. Disculpe, ingeniero. Le saluda Dale. Noblecía, soy Castilla. Usted Cuéntame, está diciendo Noblecía. ¿cómo se llama? Estamos hablando de la potencia activa y la potencia reactiva. Yo tengo por conocimiento, de repente me equivoco, Correcto. que no se A ver, cobra cuéntame. un porcentaje de la potencia reactiva a las empresas industriales, porque las empresas industriales mayormente son las que tienen correcto. mayor Está bien. demanda en ese tipo de... En energía reactiva, claro, Así claro. es, No, sí, ingeniero. sí, tienes toda la razón del mundo. Sí, realmente te felicito. Por eso es que los industriales también tienen otra tarifa, no la BT5 Claro, es muy residencial, es distinto otra a la tarifa. tarifa en que le vende a un usuario normal Así es, a la tarifa que le vende a un usuario cuando tiene una empresa industrial. correcto. Por eso Sí, es de que sí. mayormente, por eso es de que mayormente en algunas subestaciones se instala banco de condensadores. ¿Entiendes? Ya, correcto. Para compensar el factor de potencia. Así es, mi estimado. Así es, sí, así es, campeón. Te felicito, la tienes clarísima. Así es, mi cholo. Gracias, gracias. Va para todos también. Así es lo que dice el campeón. Bien, ¿algo más? De doble, Noblecía. No lo decía, cuéntame. Listo, ingeniero. ¿Todo bien? Muchas gracias. Ok. Listo, muchachos, gracias. Digan, de aquí después del almuerzo, mando el examen con Gracias, Inge. Edgar Gracias. para que lo resuelvan y le puedan tener su certificado de capacitación especializada en este emprendimiento. Dale. Ok, gracias, Inge. Gracias, Inge. Muy bien. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Ok.
Bendiciones, gracias por todo. Muchas gracias. Sí, ingeniero, gracias. Hasta luego.